solas con Pedro Tello Villagrán. Pedro Tello, te mando un abrazote, querido Pedro. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Luis, buenos días, qué gusto saludarte, bienvenido nuevamente después de este trance tan complicado que te tocó vivir. No, hombre, ya estamos de nuevo, dicen que hierba mala nunca muere, querido Pedro. Oye... Y otra vez en la trinchera, por supuesto. Y otra vez en la trinchera. Oye, cuéntanos, 11 estados de la República superaron los niveles de empleo previos a la pandemia, cuéntanos. Fíjate que es una información interesante, Luis, porque hace unos días se informaba desde el IMSS que en julio se generaron cerca de 116,500 puestos de trabajo en el sector formal de la economía, en lo que constituía el séptimo mes consecutivo con avances en este indicador y donde además se había registrado un nivel histórico para un mes de julio desde que se tenía registro. Esto que finalmente daba cuenta de lo que estaba ocurriendo a escala nacional me llevó a preguntarme, bueno, ¿y qué está ocurriendo en cada una de las entidades federativas de nuestro país para determinar en cuáles de ellas ya se ha superado el nivel prepandemia y cuántas y cuáles son aquellas donde se presentan rezagos importantes en materia de empleo? Y vale la pena señalar lo siguiente: si usted vive y trabaja o busca trabajo en Baja California, en Chihuahua, en Tabasco o en Nuevo León, por citar las 4 entidades que encabezan el grupo de 11 estados donde la generación de empleos ha superado ya considerablemente el nivel registrado en la pandemia, previo a la pandemia, usted está en las economías locales o estatales donde mejor desempeño ha tenido el mercado laboral. En Baja California, el nivel de empleo que se reportó en julio pasado es 65,000 puestos de trabajo mayor a aquel que existía antes de que llegara la pandemia. En Chihuahua se ha superado en más de 30,000 puestos de trabajo el nivel previo a la pandemia, y en Tabasco y en Nuevo León la superación del nivel prepandemia alcanza más de los 25,000 puestos de trabajo. En el otro extremo, Luis Auditorio, están entidades como el Distrito Federal, donde seguimos más de 206,000 plazas por abajo del nivel que prevalecía antes de la pandemia. En Quintana Roo, con un perfil evidentemente turístico, la distancia entre el empleo actual y el que existía antes de la pandemia supera los 54,000 puestos de trabajo, y lo mismo ocurre con Veracruz, con Puebla y con el Estado de México y con 21 estados más. Así que tenemos un mercado de trabajo, Luis, donde la economía mexicana sigue dando resultados favorables a escala nacional, pero a escala estrictamente estatal se percibe un país partido en dos: 11 estados con avances significativos en generación de empleos y 21 entidades federativas donde aún seguimos por abajo de los niveles previos a la pandemia. Vaya tema, y es el México que son varios Méxicos, el México que avanza, el México pujante y el México que se queda atrás, el México que parece arrebujado, condenado hacia la miseria, querido Pedro. Es un tema de análisis en esta inequidad que termina en iniquidad, que termina en maldad, que termina en la diferencia brutal, y en donde a veces estas políticas sociales que pareciera que ayudan a los más pobres son justamente a los que más perjudican. Sí, por supuesto, y hablamos de entidades federativas, Luis, donde habrá cambio de gobernador, y esos cambios de gobernador seguramente van a implicar el ajuste en programas de gobierno local que seguramente van a impactar en un sentido, pero también en el otro, los desempeños de la actividad económica estatal y consecuentemente sus capacidades generadoras de empleo. Así que estamos frente a un año 2021 en el que el reloj político se va a sincronizar con un reloj económico marcado por rebote o recuperación, llámelo usted como lo quiera llamar, para un país donde las entidades federativas requieren un impulso relevante para que la capacidad generadora de empleo en el sector formal de la economía y en mejores condiciones de calidad tenga finalmente el impulso que necesita para sacar a este país de la condición en la que se encuentra en este momento. Oye, nada más para cerrar y acordarnos bien, el mejor o los dos mejores estados en donde se ha superado. Los dos mejores son Baja California, con más de 65,000 puestos de trabajo, y Chihuahua, con más de 30,000 puestos de trabajo. Y en el otro extremo
el Distrito Federal con 206,000 puestos de trabajo por abajo del nivel previo a la pandemia y Quintana Roo con un déficit de 54,500 puestos de trabajo. Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red. Síganme en Twitter, en @PetelloVillagrán, y que tengan un espléndido día. Gracias, es Pedro Tello. Son las 8 de la mañana con 9 minutos.